¿qué tal estás? Mi nombre es Andrea González, parte del staff de la iCommunity. Y en este video queremos enseñarte todo acerca de los instrumentos financieros y mercados financieros, qué son, cuáles existen y muchísimos otros conceptos que van a hacerte de mucha ayuda para introducirte en el mundo del trading. Así que acompáñame a la pantalla a ver todo esto. Perfecto, ya nos encontramos en pantalla y vamos a comenzar viendo qué son los instrumentos financieros, ¿sí? Y básicamente son el conjunto de activos, es decir, son sinónimos, en lo que vamos a poder invertir. Ahora, cada uno de estos activos o instrumentos van a estar disponibles en diferentes mercados, es decir, Forex, el mercado de criptomonedas, por ejemplo, la bolsa de valores o mercado de capitales también conocido. Y básicamente en ellos vamos a poder implementar diferentes también formas de inversión. No es lo mismo invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿sí? O en lo que sería el mercado de criptomonedas, en el mercado de spot, a estar invirtiendo en derivados financieros o en futuros, ¿no? Que futuros en realidad está dentro del mercado de derivados financieros, donde más adelante sí vamos a estar profundizando un poco más esos conceptos como derivados financieros y qué mercados están disponibles allí. Básicamente es importante contemplar estos conceptos, ¿sí? De que cada mercado y sus activos se van a mover también de forma diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los patrones de comportamiento no van a ser lo mismo, por ejemplo, en Bitcoin, que es el mercado de criptomonedas, a tal vez en la acción de Apple, ¿sí? Entonces, hay que entender que cada mercado, también con su respectivo activo, van a tener diferentes comportamientos y, por supuesto, uno como trader también va a tener que buscar la manera correcta de poder operar dichos activos. Así que es súper importante entender esa parte. Y acá voy a dar algunos ejemplos de tipos de activos financieros. Hemos conocido o conocemos las divisas. Las divisas representan por lo general el mercado de Forex, uno de los mercados que más dinero mueve en el mundo, ¿sí? Acá en la diapositiva van a tener más detallado, pero me gustaría ir un poquito más a los conceptos que quiero que tal vez queden claros. Los tipos de divisa, bien, son justamente la moneda de los diferentes países o naciones del mundo y las cuales se van a intercambiar entre sí. Ejemplo, euro-dólar, ¿sí? Es la moneda de lo que sería el euro contra o a la par de lo que sería el dólar. Siempre están de a pares, ¿sí? Por ejemplo, el dólar australiano con el dólar estadounidense o el yen japonés con el dólar estadounidense o etcétera, ¿sí? Existen muchísimos pares de divisa, ¿sí? Ya que inevitablemente al yo estar comprando una divisa, se va a vender la otra. Entonces, la idea cuál va a ser poder comprar una moneda, ¿sí? Por supuesto que esté en una cierta tendencia con respecto a la que tiene a la par y venderla a su vez, ¿no? Ya sea si una se está comprando, la otra estar vendiendo y poder sacar una ganancia al respecto. Ahora bien, luego tenemos lo que serían los tipos de activos financieros como las acciones. Las acciones que son justamente uno de los activos que representan más populares en realidad y que representan, ¿no? Una partecita, como por así decirse, de una empresa como tal. Ahora, estas empresas cotizan en la bolsa, es decir, yo para poder comprar una acción, significa que esa empresa primero está a nivel público, es decir, es una empresa en la cual muchas personas pueden invertir o comprar una pequeña parte, ¿sí? O también estar operando, ¿no? Lo que sería el movimiento de precio de esa acción. Por ende, bien, las empresas también venden fracciones, bien, de sus acciones con justamente el fin de obtener, ¿qué? Financiamiento. Es decir, vamos a poner nuevamente el ejemplo de Apple, ¿sí? Es una empresa estadounidense que cotiza en la bolsa porque es pública. ¿Qué quiere decir? Una empresa como Dell, que muchos lo deben conocer, es de computación, esa empresa sigue siendo privada, es decir, Dell no cotiza en la bolsa. ¿Qué quiere decir? Andrea no puede comprar acciones de Dell ya que no es una empresa pública, por ende no cotiza en bolsa. Así que es muy importante entender esa gran diferencia, primeramente. Y por supuesto, nosotros como inversores o trader, ¿sí?
yo voy a comprar o voy a abrir un contrato, ¿sí?, de esa acción con el fin de obtener una ganancia. Entonces es importante, ¿sí?, poder entender cuál es mi objetivo como tal. Así que yo voy a poder comprar una acción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una acción de Apple sale $1000, puedo comprar una acción de Apple completa, guardarla y esperar a que suba su valor. Eso es una inversión. O puedo hacer trading, que es lo que hacemos en live, y abrir un contrato, ¿sí?, de diferentes tamaños, depende cuánto yo quiera invertir, que diga que esa acción de Apple va a bajar de precio o va a subir de precio. Y si sucede lo que yo, digamos, proyecté, de acuerdo al tamaño de mi contrato, sí va a ser mi ganancia también. Así que es súper importante entender esa pequeña diferencia. Luego tenemos activos financieros como las criptomonedas. Muchos conocen Bitcoin, ¿sí? Es la criptomoneda número uno, ¿sí? Es de hecho, la primera criptomoneda y la única descentralizada como tal y que realmente cumple todos los conceptos como criptomoneda. Ahora, básicamente no vamos a entrar en qué es Bitcoin. La idea es que con otros videos de nosotros que vamos a estar explicando todo el mundo de las criptomonedas, van a poder sacarse todas las dudas respecto a estos conceptos, ¿sí? Pero básicamente ese serían los tipos de activos de lo que sería criptos. También tienen Ethereum, que en realidad se dice Ether, pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas realmente. Hoy en día son demasiadas y también es súper importante tener ojo también con qué criptomoneda adquirís, ya que hay muchísimas shitcoin, que se le dice a las monedas que no tienen digamos, un aporte de valor, un soporte o un proyecto por atrás que diga que esta criptomoneda va a crecer en el tiempo. Así que importante que tengan en cuenta eso. Siempre recomendamos Bitcoin. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, los activos como los índices, ¿sí? ¿Qué son los índices? Lo que tenemos que entender de los índices que son un conjunto de valores, ¿sí? Y están divididos por una rentabilidad, cotización o también sector de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, por ejemplo, el Nasdaq 100, ¿sí? Es un índice que muchos conocen. Y el Nasdaq 100, ¿qué va a hacer? Es justamente un promedio entre todas las acciones que lo componen. ¿Qué quiere decir? Nasdaq 100 se llama así porque son las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Google, no sé, Nvidia y otras empresas más que están dentro de ese rubro, se hace un promedio y ese promedio es justamente el valor de ese índice, ¿sí? Entonces, justamente una media, ¿no?, de estas empresas. Luego tenemos ejemplos como el IBEX 35 en España o el S&P 500, también muy conocido de Estados Unidos, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y así un montón de otros índices. Pero justamente los índices existen o estos tipos de activos no solamente para invertir, que es lo que hacemos nosotros, sino también que se usan incluso como estadística para analizar el estado de salud, ¿sí?, de una bolsa de valores, de un sector o incluso también de un país. Así que es muy importante este activo ya que da muchísimas métricas. Así que para que sepan qué es un índice. Luego tenemos activos como los metales o también conocidos como commodities, ya que dentro del mismo se encuentra el oro, la plata, también tenemos, por ejemplo, petróleo y otros activos más también en este sector. Acá también podemos justamente hacer lo que nosotros hacemos con lo que es el oro, que es hacer trading en lo que serían los CFDs o productos derivados del mismo. Muy importante también entender eso. Luego tenemos los ETF, ¿sí?, que prácticamente son muy parecidos a los índices, ¿sí? Y no es tampoco tan puntual que entiendan a profundidad todos estos conceptos. Básicamente, si van a operar la bolsa, probablemente tengan que incorporar muchos conceptos, pero en el caso de nosotros que hacemos derivados, más que nada es para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero nosotros no nos basamos mucho en si el precio sube, por ejemplo, o si el precio, si el precio baja, ya que nosotros no compramos el activo, sino que operamos justamente con derivados. Por ende, a nosotros no nos interesa si sube o baja, sino que cuando suba o baje, nosotros podamos sacar una ganancia. Si, ejemplo, ¿no?, la acción de Apple, vuelvo a lo mismo, se va al piso, a nosotros no nos va a interesar, de hecho vamos a ejecutar una venta.
pero una persona que tal vez compró una acción de Apple, por supuesto que se va a preocupar, ya que su activo está perdiendo valor, ¿sí? Entonces, cuando uno compra activos, o sea, los compra como tal, los posee, es con el objetivo y fin de mantenerlos en el tiempo, son inversiones a largo plazo. Lo que nosotros hacemos es trading y es incluso el mercado de derivados, donde también tenemos otras herramientas y cosas a favor para justamente sacar un rédito en el corto plazo. Eso también es importante entender. Ahora bien, ¿qué son los mercados financieros? ¿Sí? Y acá a mí me gusta que quede una palabra, ¿no? Siempre fija y clave, como en la secundaria o en la universidad, cuando queremos definir algo, ¿no? Y cuando a ustedes se les venga a la cabeza mercados financieros, siempre asocien esa palabra con que es un espacio. Bien, ese espacio puede ser físico o virtual. Hoy en día, por supuesto, es mucho más virtual. Y en ese espacio se van a estar intercambiando los activos financieros o instrumentos financieros que estuvimos viendo entre agentes económicos y donde también se van a estar definiendo los precios de dichos activos. ¿Gracias a qué? A la oferta y a la demanda, ya que el mercado está regido por la oferta y demanda. Es decir, cuando alguien quiere algo a un precio determinado, yo quiero comprar algo, lo voy a poder comprar solo si alguien está dispuesto a venderlo al precio que yo quiero comprarlo. Eso es súper importante de entender, es básico, pero importante de entender. Y los mercados financieros también es súper importante que podamos tomar conciencia que son un conjunto de instituciones, instrumentos, mecanismos y participantes que van a permitir esta transferencia, ¿no?, de recursos financieros entre ahorradores e inversores. Básicamente va a ser ese lugar donde se va a estar comprando y vendiendo diferentes tipos de activos, ¿sí? Como ya hemos visto, acciones, pueden ser bonos, divisas, materias primas, derivados, etcétera, ¿sí? Acá también vamos a mostrarles algo para que más o menos puedan ir, ¿no?, teniendo en cuenta o asentando toda esta información que venimos viendo. Y eso es que, por ejemplo, los mercados financieros tenemos el mercado de capitales. En este mercado, ¿sí?, que se incluye básicamente la bolsa de valores, ¿no?, donde vamos a tener acciones, también pueden ser cuotas de fondos de inversión. También se incluyen, por ejemplo, todo lo que sea bonos, ¿sí?, todo lo que sea deuda, se incluye ahí. Todo esto es mercado de capitales, ¿sí? Esos bonos, por supuesto, corporativos, gubernamentales, son deudas de diferentes índoles. Entonces, todo eso compone lo que sería el mercado de capitales. ¿Nosotros operamos mercado de capitales? No, ¿sí? Luego tenemos mercado de renta fija, tampoco nosotros lo operamos hoy en día. Luego tenemos mercado de divisas, sí lo operamos. Mercado de derivados, sí lo operamos. Mercado de materias primas, también operamos. Y mercado de criptomonedas, ¿sí? Muy importante también, que lo van a ir entendiendo con el tiempo, gracias a nuestras capacitaciones, es que todo lo que es divisas, materias primas, criptomonedas, también se encuentran disponibles dentro de lo que es el mercado de derivados, pero poquito a poco van a ir entendiendo el mercado de derivados, ¿sí? Se compone justamente porque es un mercado donde nosotros vamos a poder utilizar herramientas como el apalancamiento, vamos a poder utilizar también herramientas como, digamos, fechas de vencimiento en el caso de futuros y opciones. Nosotros hacemos CFDs, muchos CFDs, ¿sí? Y justamente es un mercado que se utiliza también, fondos o entidades grandes utilizan los derivados, ¿sí?, como cobertura, ¿sí?, de riesgo, también para especulación, para arbitraje, etcétera. Nosotros lo utilizamos más que nada para todo lo que es especulación, ¿sí? Es decir, nosotros, gracias a análisis técnico, a un montón de otros procesos, nosotros podemos estar encontrando, ¿no?, momentos indicados en los cuales comprar y vender, manteniendo una gestión de riesgo. El mercado de divisas es el que ya conocemos, lo que es Forex, ¿sí? Eso también ya lo conocemos. El mercado de materias primas, también hemos hablado cuáles se encuentran allí: el oro, la plata, petróleo, trigo, maíz. Y básicamente, ¿no?, criptomonedas también hablamos un poco. Está muy ligado, ¿no?, como se darán cuenta, a mercados de activos, ya que el mercado se compone de diferentes activos. O sea, es decir, dentro de ese mercado se van a tratar diferentes activos.
Acá le compartimos una tablita en donde tiene ejemplos justamente, ¿sí? De los tipos de mercados. Por ejemplo, el lado izquierdo en azul es el mercado y al lado derecho son los ejemplos de los instrumentos que se negocian dentro de esos mercados. En Forex, las divisas; en el mercado de valores, las acciones; en derivados pueden ser CFD, futuros, opciones; materias primas también ya vimos, ¿sí? Bueno, mercados monetarios y demás. Entonces es como una tabla como para sentar un poco esta información. Pero básicamente eso que hemos visto son instrumentos financieros y mercados financieros, que son cómo se componen, etcétera. Me gustaría finalizar entendiendo un poquito quiénes son los mercados financieros. Muchas veces nos preguntamos quiénes están por detrás, y básicamente explicarlo de una manera muy resumida, ¿sí? Básicamente todo el mundo son los mercados financieros, ¿sí? Si estás hipotecando tu casa, si estás adquiriendo deuda, si estás comprando una acción, si estás comprando una criptomoneda, todo, básicamente es parte de los mercados financieros. Entonces, súper importante. Ahora, muy relevante es entender que hay instituciones como gobiernos, como fondos de inversión, como un montón de entidades, ¿no? Bastante grande, que quiere decir que manejan muchísimo capital, donde si estas entidades están ya sea haciendo cualquier tipo de movimiento en un mercado específico, ejemplo, están en el mercado de criptomonedas, ya sea comprando una cierta cantidad de Bitcoin o vendiendo una cierta cantidad de Bitcoin, eso se va a notar fuertemente en el gráfico con movimientos muy bruscos, ya sea a la baja o a la alza. Y justamente nosotros tratamos de poder enseñar, aprender, ¿no? Y entender cómo esas instituciones, ¿no? Dejan esas huellas en el gráfico. Si uno puede entender y comprender que realmente quienes mueven el mercado son estas entidades, uno va a poder sacar beneficio de ello y no hacer que nosotros seamos la carnada. Es decir, nosotros con esos movimientos terminamos perdiendo, sino ganando, entendiendo cómo funciona. Así que eso también es muy importante de entender, esos movimientos fuertes que ustedes pueden visualizar en su gráfico, entender que los únicos que tienen el poder de hacerlo son estas entidades con esos capitales. Así que esperamos que hayan entendido brevemente y fácilmente todo acerca de los instrumentos y mercados financieros. Por supuesto, se puede profundizar mucho más, pero la idea es que puedan tener al menos unos conceptos importantes y básicos para poder seguir este proceso de aprendizaje, que lo más importante es que puedas analizar y puedas entender más que nada el gráfico de diferentes activos para vos poder estar buscando zonas óptimas de compra, de venta y poder sacar un beneficio de ello. Así que te esperamos en los siguientes videos. No dejes de continuar con este canal educativo para ponerte muy al día y poder entender un poquito más cómo funciona todo este mundo. Así que eso es todo de mi parte. Te vemos en los siguientes videos.